Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Perros. Mi nombre es Jessica Silva, soy especialista en nutrición canina y el día de hoy está con nosotros un invitado muy especial, Marco Moretti, que es asesor en bienestar canino. Bienvenido, Marco. Estoy encantadísima de tenerte aquí. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Esperamos decir algo que resulte un poco útil. Seguramente que sí, chicos, que para quienes no conocen a Marco, Marco está muy involucrado en todo lo que es la educación canina, sobre todo la educación canina más hacia un espectro respetuoso, que bueno, ya tú nos dirás si te identificas con esa etiqueta o si no, y ahorita nos contarás, pero hace un trabajo maravilloso, creo que eres una persona que ayuda a abrir los ojos a muchas personas, de hecho con tus reflexiones y con las cosas que publicas en tus redes sociales, que ya nos vas a contar cuáles son tus redes sociales, me parecen muy valiosas. Y el día de hoy vamos a hablar especialmente sobre lo que es el romantizar vivir con varios perros, ¿no? Porque es algo que suele suceder, a mí me pasó, no sé si a ti te pasó también, y sé que a mucha gente le pasa, ¿Cómo que no? Obviamente sí. a todos, ¿no? A todo, todo. Sí, y creo que es algo que nos pasa mucho a todos, bueno, en particular a mí. Me pasó que, claro, yo venía de mi perra Miel, que Miel es una labradora, ahorita ya tiene 9 años, y claro, ella es un perro de los que yo llamo perro modo fácil, ¿no? Esta perra que es, ¿sabes? Súper tranquila, todo lo hace bien, comunica bien, se lleva bien con perros, con gatos, con niños, con absolutamente todo, es una maravilla de perra. Y claro, a veces cuando uno viene a estos perros, uno tiene como una expectativa de, ay, quiero otro, y uno tiene como un arco iris en la cabeza y de, ay, sí, todo va a ser maravilloso y tal, y luego cuando adoptas, te, te das cuenta de que no todo es tan maravilloso como pensábamos. Sí, no todo está maravilloso, pero el tema para mí importante no es que sea maravilloso o no maravilloso. Al final, las relaciones, ¿quién puede decir cuándo son maravillosas o no son maravillosas? Al final aportan cosas diferentes por cada uno y con nuestros perros es igual. Yo que ahora mismo tengo tres perros, hace poco tenía cuatro, gestionándolo, viviendo, estructurando todo el desarrollo yo solo. Creo que el tema, y además Difícil. perros, sí, muy difícil. Y, y además todos perros adoptados con dificultades más o menos importantes. Más Así que difícil todavía. creo, sí, me gustan los retos. Ya veo. Y, y he reflexionado mucho en estos años, ¿no? En cuanto presumido por mi parte haya sido pensar que yo podía con todo porque era un profesional, luego entran todo lo que entra de poca capacidad de poder ver la cosa a nivel objetivo cuando es tu familia. Aunque eres profesional, haces formación, tenías que tener las ideas bastante claras, pero luego cuando es familia, sabes, a veces no ves las dificultades, los problemas, los que están pasando tus perros, bueno, te defiendes, ¿no? Un poco a nivel persona de ver que has creado un follón. Así Claro, que claro, y me imagino que al ser profesional es más difícil porque tienes esta expectativa de que ay, todo va a salir bien o todo va a correr bien porque yo tengo las herramientas para que así sea, ¿no? no, yo no soy este tipo de profesional realmente. Yo soy el profesional que se discute cada segundo y que vive constantemente con la duda dentro Okay. ciertos límites, evidentemente, porque si no, no puedes ni trabajar ni formar otras personas. Pero con este síndrome del impostor, un poco siempre aquí, ¿no? Okay. Que un poco está bien, pero sí, sin que al final nos impida de poder trabajar cuando al final las cosas las sabemos hacer. Y yo me he especializado sobre todo durante los años en cosas específicas, por ejemplo, la comunicación. Y como digo a mis alumnas, mis alumnos,
Después 5 años que te dedicas solo a una parte, mínimo 5 años, Ujú. que te dedicas solo a una parte de lo que se llama la educación canina, el desarrollo del perro, lo que sea, pues ya sabes hacer bastante la cosa porque tienes una especialización, pero tienen que ser 5 o 6 años, depende cuántos trabajas de hora, cuántos perros ves. Así Claro, que yo tenía clara mi especialización, evidentemente, que es la comunicación, que es lo que me ha ayudado a entender que no todos los perros que viven en las mismas, que viven en una familia, son una familia, sino son individuos que tienen que compartir el mismo techo, el mismo hogar, pero que al final vivirían mejor como perros únicos, sin duda. sí, creo que diste en el clavo porque volviendo un poquito a lo que es romantizar, uno creo que cuando trae un nuevo miembro a la familia, creo que uno también siempre tiene como una expectativa de, ay, se van a llevar bien y van a hacer un vínculo y se van a acompañar. Muchas veces inclusive las personas traen un segundo perro porque creen que va a ser bueno para el que ya está en casa porque le va a hacer compañía y todo esto. Y la verdad es que hay veces que ni siquiera son compatibles o que el perro que ya estaba en casa prefería estar solo y era mucho más feliz cuando estaba solo que cuando metemos al nuevo perro, ¿no? Totalmente. Es que es normal tener expectativas de cómo queremos sea nuestra familia en términos de bienestar, relación. Es normal. Claro, Hay unas expectativas buenas, porque si no no intentaríamos forjar relaciones, amistades, evidentemente. Y luego hay una expectativa mala de quién queremos que sea un perro para encajar en nuestra familia. Esta es una expectativa muy mala que por desgracia hay. Y una de las características que siempre pedimos a los perros es de ser mega hiper sociables. Siempre. es Tenemos verdad. esta idea disneyana del perro porque tenemos esta imagen, ¿no? Del grupo de perros ferales en libertad que viven en grupo. Parte etológica, no son grupos numerosos, los grupos de perros son grupos bastante reducidos, pero no olvidamos el aspecto a nivel etológico clave. Deciden con quién, Claro, con qué perro compartir su grupo y hay situaciones en que se alejan, se echan perros de un grupo o un mismo perro se va del grupo por incompatibilidad. Pues esta libertad, los nuestros, lo que ponemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, no la tienen, no pueden. Y una vez que están ahí, están ahí. Así que creo que por nuestra parte es indispensable saber si un nuevo miembro de la familia aporta y le aportamos o si son nuestras expectativas. sí, totalmente. A mí me pasó ya hablando aquí de manera más personal que yo quería un cachorro, ¿no? Yo quería un cachorro y quería adoptar un cachorro. No quiero. Típico. Entonces, claro, yo estaba buscando adoptar y además se me hizo súper complicado adoptar, pero bueno, al final logré adoptar a Menta. Y claro, Menta es una perra que tiene, o sea, tiene dificultades emocionales, tiene tendencia a la reactividad, es muy nerviosa, se estresa con facilidad, etcétera. Y claro, traje esta cachorra que tenía todas estas características a casa, donde está mi otra perra, que era una perra súper zen y tranquila. Y lo que ocurrió es que durante los primeros meses, yo me atrevería a decir los primeros 11 meses aproximadamente, la vida de Miel y la felicidad de Miel decayó por completo. O sea, yo lloraba porque yo decía, ¿qué hice? Ahora Miel es infeliz, porque claro, la cachorra descargaba, como además no sabía cómo gestionar ella sus propias emociones, ella descargaba mucho con Miel y le mordía las orejas, le mordía las patas, la tenía loca. Y claro, Miel llegó a un punto en que ni siquiera me saludaba por las mañanas, los buenos días, que eso era un ritual que ella y yo teníamos muy bonito. Ella evitaba como cualquier cosa que pudiera activar a la otra y entrar en conflicto. Y entonces yo vi como Miel se fue como apagando y como el bienestar de Miel estaba tan afectado y para mí eso fue muy duro de ver y yo sentí que había cometido un error. Ya esa etapa pasó y hoy en día bueno, se llevan bien, digo yo, o no sé si es que Miel la tolera,
Pero bueno, ya está mucho mejor y la convivencia es diferente y ya no veo que sea así porque también Menta ya ha madurado un poco y ya no es así, pero fueron meses muy duros y te lo juro, yo lloraba y me preocupaba mucho por eso porque veía que el bienestar de la perra que ya yo tenía en casa se vio muy, muy afectado. Y hablamos en tu caso de 11 meses de un perro que 11 meses pueden ser casi una décima parte de su vida. No, Ujú. no son días. Así Exacto, que en mi caso fue aún más complejo el tema porque se fueron añadiendo perros. En el claro. sentido que a lo que se había quedado, que había fallecido otro. Ujú. Además, con un accidente, yo aún estaba en tema de duelo. En esta época no Claro, tenía claro que había que cerrar este duelo antes de pensar a cosas más profundas como nuevos miembros de la familia. Pero bueno, los errores que se hacen, pensaba que era lo ideal para mi perro, que además es un perro que sinceramente necesita perfiles muy concretos para poder encajar, porque a nivel social es muy inseguro. ujú. Y entonces se añadió Tesla y el match no estaba mal, aparte que lo había pensado bastante, luego hablaremos un poco cómo elegir, ¿no? Cómo intentar elegir bien. Y ahí se añadió otro perro porque yo no soy bueno en hacer acogida. Todos los perros que aquí terminan, que llegan en Te los acogida queda. se quedan. No soy bueno para esto. Y claro, la compatibilidad no vi en este entonces que no había mínimamente compatibilidad y al principio no hubo peleas, nada, pero si veo ahora los vídeos de lo que yo en esta época pensaba que era juego, cuando era otra cosa, era testing, era conocerse, había mucha competitividad por el medio que ahora lo sabría ver con a la Claro, primera, claro, pero pero eso te lo ha dado la experiencia, todo lo que has vivido. claro. Y, Claro. y bueno, luego empezaron las peleas, las cosas muy duras. Ah, se pelearon. Sí, mal y varias veces, así que yo viví durante 10 años con separaciones en casa. Evidentemente, cuando yo salía, tenía que separar y bueno, Claro, y yo tenía protocolos muy claros de toda la experiencia en que estábamos los tres para que no se pudiesen desatar conflictos. Tenía tan mecanizado que al final lo daba por normal, pero no es normal. Es claro, decir, vivir gestionando espacios, ¿no? vivir gestionando espacio y que tus perros, en lo que tendría que ser su hogar, su sitio de seguridad, pues saber que siempre hay alguien que te puede mirar mal, que puede empezar una pelea por cualquier cosa, no es sano, sano. Claro. A esto llegó otro perro de acogida después de unos años, que es chico, y yo, claro, había aprendido, es decir, vale, he hecho tontería hasta ahora y ahora he aprendido que lo que hay lo gestionaré más o menos bien a beneficio de mis perros. No va a entrar otro perro ni a pensarlo. Porque en todo Claro. esto, Tesla, que es una perra que evita cualquier tipo de conflicto en casa. Ella ha pasado muchos años aislándose, es decir, si nosotros estábamos en una habitación, ella que adora estar conmigo o estar, ser parte del Ujú. grupo, pues siempre se aislaba en otras habitaciones, en otra planta, es decir, Claro, ella ha para evitar. vivido, claro, para evitar, porque un poco creo que se ha sentido como parte de todo esto, que también ella podría ser el detonante, que no es verdad, pero es una perra muy sensible y tiene que haberlo vivido muy mal. Es decir, me aparto para que yo no sea la que genera aún más problemas. Claro. Imagina cómo es tomar esta decisión y mantenerla firme durante 7 años por el follón que tú tienes en casa. Es decir, también la perra que no estaba en peleas, en cosas que nos llama mucho la atención, pero ha desarrollado durante muchos años una parte de su carácter que ha sido la gestión de la soledad, que sinceramente
le podía haber ahorrado. claro, claro. Llegó el cuarto perro que no tenía que llegar, pero llegó una ¿Y cómo acogida, llegó? Acogida también. acogida, un perro totalmente roto de una situación dramática, etcétera. Tenía que quedarse aquí de acogida un mes y dos. Pero yo empecé a ver en este perro algo que me gustaba mucho. Evidentemente no entró en casa, estaba en un sitio preparado en la finca, en el jardín. Y yo empecé a ver cómo dentro que era un perro roto, que teníamos que trabajar un poco todo lo que era la parte de él en que era la construcción de su personalidad, porque supuestamente empezaba a dar problemas, se había peleado con perros y empezaba también con personas a no ir muy bien, pero porque llegaba de trauma, de situaciones muy complejas. Claro, Así que, pero empecé a ver cómo dentro la porquería que llevaba en su mochila, pues él era capaz de moverse, ¿no? Tanto conmigo cuanto con los perros. Y sobre todo vi que empezaba a gestionar siempre a valla, siempre con distancia, nunca estuvieron juntos durante unos meses, pero vi en él una capacidad de aportar a la familia el amortiguador que yo nunca había encontrado en estos años. Es decir, interesante. en este caso, uno añade más cosas, ¿no? Más piedras en esta mochila que tenemos. Pues yo ahí por experiencia, te digo la verdad, por mi trabajo, vi en él la capacidad, no solo nosotros de aportarle mucho, porque estaba roto él, bastante roto, pero que él aportara a la familia este amortiguador entre los otros dos, que era muy complicado encontrar un individuo capaz de ponerse en el medio sin crear conflicto, hacerse más o menos amigo de los dos, se hizo amigo en temporadas diferentes, con el Ok, correcto acompañamiento, y él aportó muchísima más serenidad dentro que qué seguían las bueno. separaciones. Esto, en este caso, con mm, una mirada profesional él aportó mucho porque los tres que había antes encajaban menos de los cuatro. Ok, o sea que tú dices que este cuarto perro vino a dar una especie de equilibrio, ¿no? En la dinámica familiar. Totalmente, vino a dar un equilibrio porque se hizo muy, muy amigo íntimo de Kundal, mm, mm, que era el perro que ahora lo necesitaba más, le dio un subidón a Kundal emocional, es decir, una mejoría que también lo hizo más tolerante a Claro, muchísimas cosas, porque cuando tú estás bien, eh, eres más claro, tolerante, evidentemente. claro, estás Y menos consiguió esto irritable que y no era gestionas mejor. fácil. Sí, perdón. Dale, dale. No, no, que decía que cuando estás bien, estás menos irritable, gestionas mejor las cosas, etcétera. Exacto. Y en este sentido ayuda muchísimo. También es un perro muy manipulador. Sabía perfectamente de quién llegar a ser amigo primero para poder entrar bien en la sistémica familiar. Es un perro que tardé 6 meses en que pudiese entrar en casa. Es decir, hicimos experiencias por separado con cada uno de los perros y luego con el grupo. Se estructuró todo perfecto, tengo que decirlo, porque no quería, no podía permitir a Claro, mis perros errores míos como yo había hecho anteriormente. Esto también para que se entienda que em, fue una progresión de 6 meses o 6, 7 meses donde se creaban experiencias por separado y conjuntas, pero fuera de la casa. Para yo estar seguro que cuando chico entrar en casa, dormir, porque mis perros tienen acceso a toda la casa, habitaciones, claro, camas, todo, que cuando entrara pues era porque cada uno de los perros de la familia lo había aceptado como poder ser parte de la familia. Y esto fue la clave, porque si hubiera metido chico así de golpe en casa, está en lugar de ser una- un añadido muy bueno para todo, que aportaba a todos, pues hubiera sido una carcería. claro, lo contrario, ¿no?
Y Se creo te que va a cambiar. tú dirías que ese es uno de los mayores errores que cometemos cuando traemos un nuevo perro a casa, tipo de, ¡pum!, meterlo ya a casa, ya está, y que se apañen, ¿no? Sí, considera que muchos los vamos a adoptar, entonces ya donde están evidentemente es un sitio con muchísimo estrés, etcétera. Pues imagina, tanto para quien adoptamos cuanto por el otro perro, es un desconocido que entra en tu casa y nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestros hobbies, salimos de casa. Pues este individuo estará con el otro las 24 horas. Tiene que Así es. ser, si no hay una alta compatibilidad por genética y personalidad y una introducción progresiva, algo extremadamente duro. En la Sí, etología canina, los perros que llegan en los grupos sociales, la introducción es muy lenta, se conocen muchos días a distancia a través de marcajes olfativos, se observan y luego pueden aceptar o menos menos distancia, poco a poco la introducción en el grupo. Nunca es boom dentro del grupo. claro. Sería un conflicto, serían peleas Claro, inmediata. e Así que inclusive es muy agresivo ese enfoque, inclusive si los perros son compatibles y inclusive, ¿no? absolutamente sí. Aparte de la progresión, realmente nosotros primero tenemos que tutelar nuestra familia, la que es nuestra familia. Y luego, evidentemente, el perro o la perra que será nuestra familia. Y ahí tenemos que encontrar compatibilidad, como en tu caso decías, claro, tú metes un individuo muy alto a nivel Ujú, emotivo con otro que no lo es. ujú, Ahí habría que acudir a un profesional cuando elegimos añadir un perro a nuestra familia y tenemos otro, porque por lo menos por descartar incompatibilidades de edad, mm, no es posible etológicamente que dos perros lleguen a ser fantásticos amigos cuando uno es un mayor que tiene dolores, que necesita un cierto claro, ritmo y el otro es un adolescente. ujú, Podrán aguantarse, pero no van a hacer una amistad. claro, Eh, si tengo un pastor alemán que es un perro que necesita tener todo un poco controlado, el espacio, cómo se mueve, y le pongo un perro extremadamente dinámico en la familia, pues irá intentando pararlo, bloquearlo constantemente, y según las personalidades, esto podría generar un conflicto. así es, Mm, así es. Por Y te- ejemplo, perdón que te interrumpa, me hace pensar en este ejemplo de mis perras en concreto, que sí, Menta es muy dinámica también. Menta, de hecho, cuando conoce un perro es mucho testing y corre es para un acá, corre retriever, para allá. ¿no? Sí, sí, sí. Y la labradora es todo lo contrario, va así súper lento, cuando conoce un perro va así súper lento, huele todo, olfatea tal, todo muy así. Y hay una cosa que yo veo en ellas y es que Menta es muy competitiva, pero Miel no, nada. Y para mí eso es un punto clave que ha evitado muchos conflictos en la dinámica Sí. entre ellas, porque Miel coge un juguete y sale la otra y se lo quita inmediato. Si Miel fuese competitiva, eso sería conflicto tras conflicto tras conflicto, e inclusive se podrían llegar a pelear. En ese sentido, tuve suerte, tuve una suerte tremenda, pero en muchos otros sentidos no son compatibles, por lo que te digo, porque Menta es muy subida, Miel es más bien muy tranquila y claro, ya ellas tienen una dinámica en donde si Menta viene muy subida, ya Miel le marca o le ladra o le gruñe de una vez y Menta ya lo entiende, pero cuando Menta era una adolescente, ella no entendía esos límites y los sobrepasaba todo el rato y eran conflictos, conflictos, conflictos. Y claro, es duro, ¿no? Es duro, imagina cuando el conflicto aumenta la agresión. Ujú. Luego es extremadamente complicado y no para nosotros que tenemos luego que gestionar. Al final es lo que hemos elegido, pero para los perros que toda su vida esto tendrán en su hogar,
es extremadamente complicado. Nosotros ahora lo que aconsejamos es una introducción eh, paulatina. Claro, es lo mejor, ¿no? Pero antes examinar lo que contabas tú. Un perro, ¿qué impulsos prevalentes tiene? Posesivo, competitivo, ¿es compatible con qué perros? Sabemos ya a nivel genético, mix de genética, cuáles pueden ser compatibilidades o menos. Claro. Da arousal, todos los elementos de la genética de un perro. Y luego analizamos lo que es la personalidad. Y ahí entra. ¿Qué hacemos cuando una vez que esta parte la tenemos cubierta? Sí, pero en casa nosotros tenemos que actuar. Es decir, es normal que si hay recursos por el medio y los perros no se conocen, a lo mejor se van testeando un poco a través de lo que hay en casa. Pero no es correcto que entre un perro y lo de la familia se tenga que ver testeado, que le hagan un testing inmediatamente en su casa. Ahí entra la gestión. Y la gente tiene que entender esto. Aparte que esta primera parte es complicada, ¿no? La compatibilidad, pero se puede hacer. Luego la pregunta principal para mí, ¿nuestro perro realmente necesita convivir con otro perro? Porque sí, que esto no significa no darle, no tener cubiertas sus necesidades sociales. Cada día lo sacamos, tiene un grupo de amigos estables. Es Ujú. evidente que la parte social, quien más, quien menos, la tienen que tener cubierta. Pero luego en casa, durante un buen tiempo, cosa que las personas no hacen, Jessica, es gestionar. Porque no es dicho que entra un perro y el nuevo perro tenga que tener acceso a toda la casa. Vamos a ver cuánto cómodo se encuentra el otro. Claro. Mantenemos paseos separados durante días o semanas, de forma que empiezan a desarrollar relación entre ellos si hacemos bien la cosa, porque lo que ya está en casa no se siente invadido por el otro. Aquí las preguntas, tenemos todo este tiempo porque es más gestión en casa, a veces paseo separado y a veces es por vida el paseo Yo separado. las paseo de por vida separadas. Eso. Así es. Al principio las paseaba juntas, ya después imposible porque me di cuenta de que afectaba mucho el paseo de miel. Y claro, como Menta también tiene tendencia a la reactividad, para mí es mucho más fácil gestionar una sola perra reactiva que la perra y estar pendiente de la otra también. Imposible. Las mías pasean por separado y para toda la vida será, literal. Así, cuando las personas, bueno, por lo menos que se hagan estas preguntas, porque dos paseos por toda la vida, pues Ujú. imagina si tienes tres perros que no pueden pasear ninguno de los tres juntos, porque no es solo lo que decías tú, ¿no? Imposible sería para mí una gestión correcta con los dos, pero es también exponer el otro perro Ujú. constantemente a las dificultades de otro. Es decir, Ujú. si el nuevo llegado tiene dificultades con perros, esto se lo va transmitiendo a cada paseo a lo que ya había. Así es. ¿Y por qué tengo que contaminar la idea de este perro que tiene del social, que es sin dificultad, con lo que le va a transmitir el nuevo perro, sobre todo cuando serán hermanos? Entonces, empezará a Totalmente. mirar los otros perros con otros ojos. Es normal. Cuando tenemos un perro que puede morder a persona y vamos paseando con nuestro perro que tiene esta dificultad, hasta nosotros empezamos a odiar las personas. Sí. La- Las personas que se acercan y que antes no éramos así, pero es lo que nos transmite. Así que cuidado en esta osmosis emocional de los perros. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, con lo de los paseos por separado, que si ya los dos individuos no se llevan del todo bien dentro de casa, imagínate entonces que también los paseos, que es el momento en donde se supone que el perro desfoga, se puede relajar, etcétera,
también está ese individuo que no lo quiere consigo. Entonces, darle un espacio y un respiro también al otro. Absolutamente, pero es mucho tiempo y además no es tan bonito. Se puede hacer todo, ¿eh? Yo durante muchísimos años he vivido con divisiones en casa, pero no es agradable para nadie, Sí, no lo nadie. es, no lo Y es. esto cuando es cuando es bastante evidente, ¿vale? Porque hay algunas peleas o algunas más rollo que se percibe, pero créeme que sabiendo leer bastante bien los perros es mi especialización. Veo muchísimos perros en casa que no son hermanos con los otros y a la familia esto le cuesta y le duele admitirlo. ¿Y Luego cómo cuando le saber? empieza... Perdón, no, termina la idea y luego te pregunto. No, no, bueno, va en línea con lo que estabas preguntando, cómo saber si son hermanos o no. Exacto, cómo saber si son compatibles, si no, si se llevan bien, si no, porque también muchas personas, que es importante lo que tú dices del lenguaje, la comunicación, muchas personas malinterpretan ciertas señales y piensan, ay, están jugando y no están jugando. O, ay, mira, le está lamiendo aquí, entonces es que lo quiere, le está dando besitos y tal. Entonces, ¿cómo realmente discernir o saber si son hermanos, no son, no se toleran, no se soportan? Mira, como la comunicación canina es algo bastante compleja, pero a las familias tenemos que transportar lo que sea necesario por una familia, que no tienen que transportarse en profesionales. Y yo, cuando tenemos una duda, aconsejo que se haga, que esta familia haga una sesión con un profesional experto en comunicación que le diga, tu perro Ujú. cuando hace esto con el otro, significa esto, porque tú decías, por ejemplo, el lamido. Hay que tener un ojo un poco experto para entender si es un ritual, por ejemplo, un ritual afiliativo o un stop, un parate, y algo bastante intenso y a veces aversativo. El lamido es lo mismo, cambia la intensidad, la mirada del perro, más o menos compulsivo. ¿Cómo están después? Mm, Antes, durante, después, para ujú, darle un significado correcto, evidentemente. Pero en general hay indicadores más fáciles que la familia podría observar. Es decir, las relaciones se construyen, se forjan en estático en general. Lo que es dinámico son actividades, testing, a veces juego. Pero si tú no ves dos perros, luego hay genética que son más de contacto, pero no lo ves, poder estar muy cómodo, relajado, en el momento de descanso, junto. No siempre en la misma posición que significa cara de una parte, cara de la otra. Es decir, la posición en que descansan, si comparten el mismo espacio en estático junto, muy relajados. Si no hay ujú, constante conflicto por los referentes, es decir, tú no hacer esto que lo hago yo, tú no coger esto que lo cojo yo. Es decir, ver armonía, ¿vale? Luego dentro de esta armonía hay un tema técnico de comunicación, de lectura, que evidentemente con una sesión un profesional te puede decir en tu familia que se ve. claro. Pero en general buscar la armonía, sobre todo el descanso es un indicador brutal, Jessica, tú lo sabes. Ver Sí, cómo duermen nuestros perros, es decir, la gestión del espacio a contacto, no a contacto con el otro, si cuando llega el otro aguantan 5 minutos y cambian de posición. mm, Descansar es algo íntimo, necesitan los perros por etología que los individuos con quien descansan le aporten tranquilidad, seguridad, etcétera. Entonces lo ves en estos varios elementos si hay armonía o no. Que interesante. salgan, empiezan a correr loco constantemente, que tú dices, wow, mira cómo juegan bien, pues a veces juegan y a veces no están jugando. Ujú. Así que son indicadores más complejos para leer. En casa, la armonía a nivel de estaticidad y descanso, yo creo que es la cosa que las familias no profesionales pueden leer con más facilidad. Es interesante lo que me dices, pensando aquí en mis dos perras, porque por ejemplo,
Menta siempre quiere estar donde está Miel. A Menta le gusta estar donde está Miel, pero a Miel no le gusta tanto estar donde está Menta. Entonces, claro, Menta a veces, Miel está durmiendo en la cama, por poner un ejemplo, entonces Menta se sube a la cama y Miel de una vez le da los dos ladridos y se va para el sofá, o sea, se va lejos de ella. Pero en momentos en donde yo estoy mediando, por ejemplo, si estamos las tres, ahí sí, inclusive duermen juntas y pueden estar ahí tranquilas y tal. Pero de Miel estar dormida sola y que llegue Menta, Miel siempre se va, siempre, siempre, siempre. Eh, Me a- hizo a- al- pensar en al- eso. al- sí, algo nos señalan. Luego, que evidentemente, como tú dices, pueden haber momentos muy agradables donde compartimos espacio, pero donde nosotros mediamos, muchas veces nos ponemos a barrera, Ujú, es decir, le damos aire, ¿no? a su relación. Como estamos, una mano, por ejemplo, a un perro, una mano al otro, es decir, la entrada del perro, del otro perro, si que tengamos dudas o no, pero no tiene que ser algo que quien está allá, quien es nuestra familia, viva como me va a quitar algo, no me va a ujú, aportar algo. Y si para que lo vea como alguien que le va a aportar, que no va a quitar absolutamente nada, tenemos que trabajar mucho al principio en la gestión. Por esto no es buena idea, en cuanto llega un segundo perro, empezar con paseos juntos. Porque le estamos quitando una parte de su relación a quien ya había, que no es correcto. Al final, las relaciones, si tenemos dos perros, tiene que ser yo con un perro, yo con otro perro, yo con los dos perros y los dos perros entre ellos. claro, No puedo quitar la parte en que mi relación con cada uno de ellos existe. No puede ser una relación de grupo la 24 horas, porque las cosas claro. van mal si son así. Si empiezo a dar el correcto espacio a las relaciones individuales, pues la cosa es más probable que vayan bien. Claro. Y en el caso de que las cosas no vayan bien y de pronto, bueno, empieza a haber conflictos o llegan a la agresión o lo que sea, aparte evidentemente de contactar a un profesional, porque es lo más importante, obviamente, ¿qué consejos así a modo general nos puedes dar? Obviamente hablaste de la gestión de los espacios y todo esto que hablamos de los paseos por separado, pero no sé si hay alguna otra cosita que sé que hay mucha gente que nos está escuchando que está en esta situación, a lo mejor le puede ayudar. Mira, intentamos dar lo que pueda ayudar sin dar tips que solo pueden hacer daños, porque Claro, que dos perros no encajen depende de muchos factores. Es decir, los motivos podrían ser muy diferentes. Hasta que todo ha empezado porque en una temporada uno tenía dolor y el otro le seguía tocando en el punto okay, del dolor y de ahí se ha creado un poco un determinato tipo de problema. O se han peleado por algo que se veía llegar poco a poco, por qué tipo de incompatibilidad o por o por estar obligado a estar en un espacio demasiado para dos claro, y demasiado reducido. demasiado reducido y con muy poca preparación. Es decir, tenemos que ver qué ha pasado. Y si Okay, algo ha pasado porque se veía llegar o si por un episodio muy concreto, ¿vale? Ahí se empieza a ver la gestión en casa cómo tiene que cambiar. Y evidentemente separaciones o sí, que pueden ser separaciones no físicas, es decir, la gestión de la familia si la intensidad del conflicto es muy alta, o podemos llegar a habitaciones separadas, puertas bebé o lo que sea, depende del grado de conflicto. Lo claro. importante es conseguir que no se repita ya, ¿vale? Eliminando todos los detonantes que lo puedan generar. Y desde ahí luego volver a crear nuevas experiencias.
una vez que individuo cuál es la situación, si es un tema de espacios, haré por vida una diferente gestión, que no significa por vida separaciones, pero estaré más atento a que cada uno de los dos respete los espacios del otro. Puedo separarlos cuando no estoy en casa o si no es necesario, no hace falta. Y tengo que volver a crear esa experiencia donde cada uno de los dos empiece a confiar otra vez en el otro. Es Claro, que decir, me imagino que es un proceso también, ¿no? un proceso a baja intensidad fuera de todo lo que puede causar, que puede ser un detonante de la situación. Por esto es indispensable individuar exactamente cuál ha sido el detonante o los detonantes. El tema para mí más complejo es que si se veía venir por un tema de incompatibilidad casi total, por tema genético o caracterial, ahí lo tenemos más complicado. Claro. Es más difícil de trabajar porque es algo inherente de cada individuo, ¿no? Ahí tú puedes buscar un poco, no siempre es posible, que mm, cada uno de los dos vea una oportunidad en el otro, buscando, por ejemplo, experiencias afiliativas, compartidas, donde el otro vea en lo que, en el perro, que teóricamente él pensaba incompatible con él, pues que empiece a verlo como una oportunidad y no como un problema. Pero trabajas a un nivel muy borderline, hay que estar Claro. atentos y hay que crear experiencias de afiliación muy, muy, muy personalizada a los dos perros al conflicto que habían tenido. Entiendo. Y una, bueno, una última preguntita que ya estoy viendo que estamos aquí hablando ya un buen rato. Antes de pasar a la zona holística, que por cierto, chicos, en la zona holística Marco nos va a contar algunos consejitos para hacerlo de la mejor manera posible al momento en que en que decidimos traer un nuevo perro a casa. Pero me genera mucha curiosidad porque has hablado varias veces de lo de la genética, ¿no? De que hay perros que de plano son incompatibles por genética. ¿Cuáles son esas razas o mix de razas que pueden ser incompatibles ya de plano, por ejemplo? Sí, los perros evidentemente la genética importa porque hemos hecho una selección muy específica de el perro realmente era una herramienta para cumplir tareas. Ujú. Había el perro que hacía falta para cazar, para proteger, para proteger o un rebaño o las personas mismas. Entonces la genética en los perros importa mucho. Hay varios tipos de incompatibilidades. Por ejemplo, perros con necesidad de control. Aquí entran, por ejemplo, todo lo que son pastores de rebaño. No le puedes poner un perro extremadamente dinámico donde la idea del control, el control del espacio, pues desaparece. Ahí empiezan a crear, le empiezas a crear un problemón, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo de antes para no confundir, no hacer más ejemplos. Un pastor alemán con un border collie adolescente lo Mm, tendrá complicado, lo tendrá entiendo. complicado. Perros que, por ejemplo, antes decías de la competición. Perros con impulsos competitivos y posesivos elevados, por ejemplo, como los presas, Ujú. pues meterle un perro que tenga los mismos impulsos, es decir, muy competitivo y muy posesivo, sin el amortiguador de la relación, podría ser un problemón. Claro. Luego hay características que van con la genética, pero también son parte de la personalidad del perro. Perros que necesitan el contacto con los referentes, perros técnicamente epimeléticos y de este epimelético, como imagina un retriever. Pues si yo tengo un retriever que suele necesitar muchísimo el contacto conmigo, pues no le puedo meter en casa un perro o que necesita lo mismo,
con la misma característica, porque sin la relación también el otro en 2 días intentará buscar el contacto conmigo y ahí será el detonante del conflicto. O perros que pueden estructurar algo de protección, es decir, buscarte a ti, ¿no? Porque necesitan el contacto, pero porque han entendido que el otro perro te necesita cerca y a través de esto generar un poco un testing que puede terminar en un conflicto, es decir, un diferente uso que ambos necesitan de tu presencia. Claro. Ahí también Claro, podría ser un problema. Y habría también habrá muchísimos otros muchos ejemplos. conflictos con eso, ¿no? Con el tutor, ¿no? Con el humano y cosas de celos. Los perros pueden sentir celos, ¿no? Assolutamente sì, para mí yo he escrito un post en Pelutopía con algunos estudios de cómo interpretar realmente los estudios para no descartar el celos en perros, porque algunos dicen que, bueno, es demasiado compleja como emoción para, pues, para mí los celos son realmente miedo y sabemos que la estructura a nivel neurofisiológico del miedo es exactamente como la nuestra en perros. Y luego hay miedo a perder la relación. Y también ahí sabemos que el tema de la relación, el tema del ser gregario, es parte de la etología del perro. Así que si unes las cosas, es evidentemente plausible a nivel científico que el miedo a la disminución o a perder una relación genera un tipo de comportamientos que llamamos celos. Pues si tú tienes dos perros que tienen esta tendencia porque son muy de la relación significa la persona cerca, pues sin relación podrías tener un conflicto. Evidentemente hay perros que esta necesidad de contacto para confirmar su relación con nosotros no lo necesitan, como algunos tipos de perros de caza, que Ujú. durante el paseo, por ejemplo, desaparecen. La relación no es presencia física fuera de casa. Así que sabiendo cómo son realmente, toda esta parte del probables conflictos ya lo puedes evitar con el match correcto. Claro, claro. Y eso es importante también a la hora de adoptar. Creo que quizá cuando son cachorros y son mestizos es más complicado, ¿no? Porque no sabes qué es lo que va a pasar a ellos, qué genética tienen, muchas veces no lo sabes, ¿no? Es más complicado. A ver, saberlo un poco lo intuyes, ¿eh? Pero lo siento, el problema no es el mix de genética, el problema es el cachorro. Claro. Aquí es triste un poco disminuir esta poesía de los cachorros, pero con los cachorros no Ujú. sabes el Como una adulto que va a hacer. lotería. Es una lotería. Es bonito y todo lo que quieras, pero si tengo un perro en casa que hemos dicho, para un perro en casa que ya es parte de nuestra familia, todo esto es complejo, ¿no? Tener de un día al otro que compartir su vida con otro. Por lo menos yo creo que le debo que sea un adulto que más o menos yo he podido evaluar eventuales incompatibilidades y he podido ver qué carácter tiene si es un buen match con mi perro. Por lo menos esto se lo debo. Porque el cachorro, no sé luego, y aparte que se tendrá que comer toda la parte de la adolescencia del perro, que Sí. tampoco, que tampoco le estoy haciendo un gran favor. El perro y nosotros. Exacto. Así que yo creo que en estos casos, si quiero añadir un individuo a mi familia, un perro a mi familia, lo suyo es, si me gustan los perros jóvenes, que sea un joven adulto, un año y 7 meses, 2 años, que sé ya quién es su característica, tanto personales cuanto de genética. O si no, ir por perros de más edad, 4 años, o a Sí. quien le gustan los Que abuelos, pues además los los abuelos. necesitan, también necesitan mucho, porque los cachorros los adoptan todos corriendo, pero los perros más ancianos, más abuelos, más adultos, muchas veces se quedan ahí en las protectoras o en la perrera para siempre. Yo de Sí. hecho hoy en día pienso que no voy a tener otro perro, pues, ni loca, yo sola con tres perros, no me da algo, pero
si en algún momento trajera un nuevo perro a mi casa, estoy segura de que sería un adulto, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, adoptaría un adulto y muy probablemente sería un perro senior que lo necesite y también gestionando mucho primero ver si es compatible con los que ya están en casa, porque yo no vuelvo a hacer esa locura que hice. No, pero nosotros intentamos, evidentemente, presentar el tema de forma ligera, que Sí, es como hay que presentarlo, pero para mí es muy importante que por lo menos te puedan llegar las informaciones correctas de este mundo idílico de más perro, más contentos son, que se ha no, vendido durante mucho tiempo y no es. Así que un poco no es de así. responsabilidad y que luego la gente de su vida elija lo que le da la gana, evidentemente, pero que profesionales como tú, como yo y como muchos otros, por lo menos te hagan pensar, yo creo que es indispensable, porque nos han Sí, vendido que grupos enormes, grupos contentos. No, no y es no. siempre así. Y además que hay que tener en cuenta que mientras más individuos añades al grupo, menos atención le puedes prestar a cada individuo. Entonces, Es esto, eso es también esto. es importante. Por esto te decía yo al principio, ahora mirando atrás, me veo muy haber elegido de forma muy presumida, ¿no? De poder, yo puedo, podré, si se presentan dificultades. Al final te encuentras que no hay tiempo para dar un acompañamiento Mm. personalizado a todos los perros de tu familia, que es lo que necesitan. Yo ahora he buscado, bueno, he tenido que salir de la ciudad desde hace muchos años, porque aquí yo puedo dar a los perros un paseo, con un paseo, pero mis perros salen libres de casa, Claro, es vivimos en diferente. el campo, cada uno va a su tiempo y ahora me quedo con Kundal, que va despacito, despacito. Kundal y Tesla vuelven cuando le da la gana, uno después 10 minutos, uno después media hora o lo que sea. Estamos en un sitio que yo he elegido dar esta oportunidad porque si no yo tendría que hacer 3 paseos o como hacía Claro, en la ciudad, 2 paseos con cada uno de los perros separados. Pero esto para mí ha tenido también el coste de salir de una zona de confort enorme mía, de salir con los perros sin correa, sin nada, y aceptar que yo, el más joven, necesita libertad, necesita ir a cazar y que a lo mejor vuelve dentro 20 minutos y media hora. Yo no era capaz de no ver mis perros media hora, no saber dónde estaban y sobrevivir. He claro. tenido, Un he ejercicio tenido de que... soltar el control. Uf, yo que soy muy de control, para mí ha sido Y les tienes un un... GPS. Porque- Sí, claro, Ah, claro, obvio. claro. O sea, tampoco, tampoco soltar tanto el control. Un mínimo. No, yo lo que explicaba a las familias, ayudaros. Al principio es correa larga, al principio es muchas cosas. Esto es una salir de nuestra zona de confort porque así cada uno puede tener su paseo. Y aparte que esta media hora, estos 40 minutos, lo que sean, de libertad total que ellos realmente eligen, para mí da una cantidad de bienestar Sí, que se llevan durante todo el día, porque es nunca súper están libres valioso. nuestros perros. Súper valioso. De hecho, bueno, ya para ir cerrando aquí, te cuento una cosa que me pasó a mí, que los meses más duros que te comenté, que fueron los primeros 11 meses y tal, y todo esto, yo vivía también en otro lugar, era un piso, bueno, mi piso aquí también es pequeñito, pero está distribuido diferente y es diferente. Antes era como todo en un solo ambiente. Y claro, y además él era muy urbano y no sé, o sea, en cuanto nos mudamos aquí, que además tengo un patio, tengo el campo justo enfrente, que también los paseos son siempre en el campo y así, yo noté una diferencia bárbara Claro. cuando nos mudamos para acá, en donde, aunque el piso sea pequeño, tiene espacios divididos y separados en donde cada una se puede ir para donde ella quiera. Tenemos el patio, tenemos el campo en donde pueden desfogar, o sea, noté una diferencia entre la relación entre ellas. Cuando yo me mudé, increíble. El entorno también importa en este caso, ¿no?
o puede Es, ayudar es- o perjudicar. exactamente. Es uno de los factores que no lo habíamos evidentemente nombrado, pero evaluar dónde vive la familia, porque yo por cuánto profesional pueda ser, por cuántos años que me dedico a esto, pero con los cuatro perros, yo solo en un entorno urbano, te digo yo que mi perro lo iban a pasar malísimo, Malísimo. malísimo. Y ellos y tú. Sí, no, yo definitivamente ya no iba a sobrevivir. Sí, yo te digo, yo ya no me meto en un entorno urbano más nunca. Yo me quiero ir No. cada vez más al monte. Los perros, también las personas lo agradecen, pero hay situaciones donde de verdad, para algunos tipos de dificultades, la parte de la ciudad llega a ser casi insuperable para los Sí. perros. En este caso es o sí, no es una opción, 3 veces o 4 veces a la semana en el coche y paseo fuera, Sí, porque si sobre todo si no... el perro tiene, yo qué sé, tendencia a reactividad o problemas emocionales, es muy complicado en entornos urbanos. La ciudad es muy compleja y aún más compleja por la familia multiespecie numerosa. Así que Mm, pensarlo, cada uno sabe dónde vive, qué tipo de persona es, cuánto tiempo libre tiene y en caso de dificultad, cómo la sabe gestionar. Una vez evaluado todo esto, yo creo que cada uno de su vida es libre de hacer lo que mejor cree. así es. Bueno, Marco, vamos a dejar esta parte hasta aquí, que creo que, bueno, ya llevamos casi una hora hablando. Me parece muy valioso todo lo que has comentado. Estoy segura de que a las personas les va a gustar. Ahora, como les comenté, chicos, vamos a la zona holística, en donde vamos a hablar algunos consejitos que nos va a dar Marco para cuando vamos a meter al nuevo perro en casa. Pero antes de irnos, por favor, cuéntale a las personas dónde te pueden conseguir, tus redes sociales, página web, si quieren contactar contigo, quieren ver tu trabajo, ¿dónde te consiguen? En mi página web, bueno, en mi Instagram, que es de mi empresa Pelutopía, y desde ahí tengo varias formaciones. Una es cisnenegroacademy.com, que es la formación Cisne Negro, y otra que aún no está perfecta la web, pero también en Instagram, que es Respeto, que ahí tengo la otra formación que es etológica. Tengo estas dos formaciones que para mí son súper completas porque una es muy dirigida a lo que es la comunicación de los perros, que es Cisne Negro Formación, donde hemos formado muchísimos profesionales, y la otra más estructurada para quien empieza en el mundo del perro y también para familia. Así que yo con estas dos formaciones realmente estoy muy contento, muy contento. No, y debo decir que conozco varias personas que han hecho la del cisne negro y me han hablado maravillas. O sea, dicen que no hay otra igual, te lo juro, que no hay otra igual, que les abrió los ojos de una manera increíble, que ahora ven a los perros de otra manera totalmente diferente, que es increíble. Y de hecho te quiero preguntar, ¿esa formación es solo para profesionales o también un tutor que quiera aprender más o ahondar más lo puede hacer? Mira, ahora es justo de estas semanas, saldremos un poco con una diferenciación. Queremos que Cisne Negro siga con el rigor para profesionales, pero al lado habrá otra formación que se llama La Bandada, que es más pensada para para las Ok. familias. Así que Cisne Negro se queda como un máster, ¿no? Por así Ok. decirlo, en comunicación canina para los profesionales, pero también tenemos presente la familia y poco a poco iremos desarrollando más, que ya está todo preparado, pero tú sabes que son dos necesidades Sí. diferentes. Sí, Así que pero excelente lo que hacemos. también tengas esa opción. Súper bueno. Sí, sí, es que sabes, no sé, hay gente que prepara formaciones muy rápido. Nosotros tardamos muchos años Te entiendo. por esta un poco autocrítica personal, que todo tiene que ser perfecto, que aquí, que allá. Entonces tardamos más, pero queremos ser
contento, ¿no? De cuando salimos, así que poco a poco Sí. llegamos, como se... Es así, te entiendo completamente, porque además yo estoy igual, yo ya llevo como 2 años trabajando en un curso de nutrición canina que claro, es que quiero que sea, sabes, increíble. Entonces, No, cada vez reviso, cambio cosas, mejoro cosas, no sí, sé qué. te Entonces, sí, entiendo. sí, te entiendo completamente. Así que bueno, nada, Marco, excelente. Ya saben, chicos, vayan a seguirlo. Les recomiendo muchísimo que lo sigan porque además el contenido que publica es súper valioso. Yo a veces te comparto en mis historias también. Las reflexiones son muy, muy buenas. Les recomiendo Gracias. mucho que lo vayan a seguir. Y bueno, mil gracias por acompañarnos. Nos vamos a la zona holística.